Mi hijo murió ayer. Esas 4 palabras me retumbaron en la cabeza mientras empecé a leer esta historia que me la envió una seguidora. Y se las cuento así. Esas 4 palabras me retumbaban en mi cabeza mientras sostenía su cuerpecito frágil y frío en mis brazos. Había aprendido a reconocer los síntomas, a saber cuándo la enfermedad iba a empeorar, pero nunca estuve lista para lo que vino después. Su pequeño cuerpo que ya había soportado tanto en sus 10 años de vida finalmente se apagó. Nadie entiende cómo me siento, ni siquiera yo mismo, pero sé que en algún lugar dentro de mí lo acepté mucho antes de que sucediera. Siempre supe que mi vida era diferente, única. Había cosas que nunca tuve la oportunidad de cuestionar, porque para mí, desde que tenía unos 12 años, todo parecía parte de una realidad natural, un destino que estaba fuera de mi control. Mi destino fue ser entregada a mi hermano mayor, el hombre que a los ojos del mundo fue mi secuestrador, pero que para mí siempre fue mucho más. Y creo que no debió ser así, pero así fue. Y así me marcó la vida. La muerte de mi papá fue el principio del fin de mi infancia, aunque en ese momento no lo entendí así. Yo tenía 11 años cuando él falleció y con su partida nuestra familia, ya caótica, con 8 hijos, se desmoronó aún más. Mi mamá no podía con todo. La vi caer en un vacío donde sus hijos éramos sombras. No podíamos contar con ella ni ella con nosotros. Mi hermano mayor, Gabriel, tenía 22 años en ese entonces y de alguna forma se hizo cargo de mí. Mi mamá me dejó ir con él sin pensarlo 2 veces. Eso, hermano, te va a cuidar, decía con una frialdad que ahora entiendo como agotamiento. No le importaba, no podía importarle. Gabriel me llevó a otra ciudad. El plan era vivir juntos para que yo pudiera estudiar, pero poco a poco las cosas cambiaron y al principio todo fue muy normal. Él me trataba bien, como siempre lo había hecho. Era protector, me compraba ropa, me llevaba a pasear, me abrazaba cuando tenía miedo. Era mi hermano. En él encontré refugio que no encontraba en nadie más. Pero con el tiempo, esos brazos se hicieron más largos, más íntimos. Es más, recuerdo el primer beso que me dio. No como un beso de hermanos, sino como algo más. Me asusté, pero él me calmó. Me dijo, es normal, somos muy cercanos. Solo yo te puedo proteger, me susurraba. Y yo lo creí porque era lo único que tenía. Él se convirtió en todo mi mundo. No salíamos, no veíamos a nadie, vivíamos como una pareja, aunque en mi mente éramos aún hermanos. Con los años, esa cercanía se convirtió en algo más físico. El primer encuentro íntimo lo entendí, me sentí confundida, pero Gabriel me aseguró que estaba bien. Me decía, esto es lo que hacen las personas que se aman. Eso me repetía y me repetía. Y lentamente empecé a creerlo, y le confieso que hasta me gustaba. Así suene tonto, nunca vi lo que sucedió como algo tan incorrecto. ¿Cómo podría? Gabriel me había protegido de todo, me había cuidado cuando nadie más lo hizo, y para mí el mundo era él. Nunca me permití volver a ver a mi mamá y a ninguno de mis otros hermanos en años. Gabriel me metía en la cabeza que no lo entenderían, que la gente juzga sin conocer el amor verdadero y yo lo iba aceptando todo con una normalidad increíble. Así fue como poco a poco me enamoré de él. El amor que sentía no era el de una hermana, aunque tampoco lo podía definir claramente como el de una pareja. Era un sentimiento extraño, una mezcla de agradecimiento, dependencia y sumisión. Me convertí en su compañera y cuando quedé embarazada de nuestro primer hijo, todo me pareció normal. Gabriel estaba feliz y yo también lo estaba, así suene peor. Nadie más conocía nuestra vida y a nadie le importaba. Yo sí pensaba, el niño es el sobrino hijo de mi hermano y es mi hijo hermano. O no sé cómo llamarlo, pero esos pensamientos los dejé de lado porque la idea de haber sido mamá, le confieso, me encantó. Sea como sea, las mujeres con instinto de mamá sé que me entenderán. Nuestro hijo nació sano en ese momento. La vida hasta ahí parecía estable. Éramos una familia, aunque bajo un secreto que ni siquiera era consciente de guardar. Yo veía a mi familia primaria tan normal como la de cualquiera. En mi entorno no tenía con quién hablar, no tenía a quién contarle, no tenía amigos y menos amigas. Gabriel me había dicho de lo malo que era el mundo allá afuera, así que solo existíamos nosotros 3. Luego vino nuestro segundo hijo y todo cambió. Nació con síndrome de Down. Al principio
me sentí culpable, como si algo dentro de mí supiera que había algo mal en nuestra relación. Pero Gabriel no me dejó dudar, él nunca me permitía dudar. En nuestra familia, nuestro bebé lo cuidaremos juntos, decía con firmeza, y yo lo amaba cada vez más, al ver que él daba todo por nosotros, aún más sabiendo que le dio un hijo con trisomía 21. Aunque en secreto el aislamiento se intensificó, cada vez más salíamos menos. La gente del vecindario sabía que teníamos 2 hijos, pero no conocían la verdad detrás de nuestra relación. Gabriel controlaba todo, mis pensamientos, mis emociones, mis acciones. Él era el guardián de mi mundo. Nunca vi nuestra vida como algo prohibido o enfermo. Y con el tiempo acepté que lo que sentía por él era amor, porque él era lo único que yo sabía. Sé que suena raro, pero como se lo digo, lo acepté. Durante años, esa fue mi realidad. 2 hijos, un esposo hermano, una vida encerrada en un círculo que no veía mal hasta que 10 años después la burbuja estalló. Toda mi familia, mis otros hermanos, mi mamá, mis abuelas, mis primos, etcétera, se enteraron. No sé cómo, ni quién lo descubrió. Pero de pronto, todo lo que habíamos ocultado se convirtió en un escándalo a un nivel exorbitante. Todos nos juzgaron, nos llamaron enfermos, monstruos, degenerados, etcétera, etcétera. Y todo lo que usted se pueda imaginar, que es más de lo que puedo decir aquí. Mi madre lloraba diciendo que no sabía cómo había permitido que algo así sucediera. Y en cierto sentido, ella lo permitió, pero pasó. Los médicos y psicólogos se involucraron y me diagnosticaron con el síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo, yo no sé qué es eso. Me dijeron que me había enamorado de mi captor, que Gabriel me había secuestrado emocional y físicamente, pero yo no lo veía así. Es más, aún no lo veo así. Para mí, Gabriel fue mi salvador, el único que se preocupó por mí, incluso ahora, cuando todos me señalan, cuando la sociedad nos ha dado la espalda. Yo sigo pensando que lo que hicimos estaba bien. Nadie entiende nuestra historia. Y es más, mi mamá me entregó. Pero la muerte de mi hijo con síndrome de Down, mi pequeño, fue lo que me hizo dudar por primera vez. Él fue la luz en mi vida y su partida dejó un vacío que ni siquiera Gabriel pudo llenar. Había algo más allá de lo que yo creía. Era posible que todo lo que había sentido no fuera amor, sino manipulación. Era posible que el amor que tenía por Gabriel fuera una construcción de mi propia dependencia y aislamiento. Todas esas cosas me las empecé a preguntar. Por eso le escribo a usted. He escuchado sus historias y usted es el único que las cuenta y da un diagnóstico desde el punto de vista profesional. Mi hijo se murió y los médicos me explicaron todo ese rollo de la genética, pero yo no entiendo nada. Pero sí sé que pudo haber influido la condición de mi hijo. Y mientras Gabriel me miraba, ayer en el entierro desde la distancia, yo sentía su mirada, pero por primera vez no me reconfortó. Por primera vez me pregunté si tal vez, solo tal vez, todo lo que viví no era tan normal como creí. Pero ese pensamiento se desvaneció rápidamente y no quiero enfrentar la realidad. Y de pronto no sé si prefiero quedarme con la versión que construí para mí mismo. Por eso le envío mi historia. Escribí toda la noche, ni duelo quiero hacer. Lo estoy evitando. Deme una opinión profesional sin mucho enredo, que sea clara de qué tengo, qué siento y por favor ábrame una luz para saber qué debo hacer, ya que también estamos a un paso de un proceso judicial y quiero ayudarme y ayudar a crecer a mi otro hijo sin tanto trauma y juzgamiento social. Ayúdeme, por favor. A ver, yo abordo este caso con un enfoque humanista y compasivo. El primer paso que entiendo es el profundo sufrimiento que has vivido. Y reconozco que lo que has vivido no es simplemente una cuestión de mal juicio o amor prohibido. Sé que es un caso de abuso emocional y psicológico prolongado donde el síndrome de Estocolmo juega un papel clave. Aquí no se trata de culparte, sino de acompañarte en el proceso de darte cuenta de lo que ha sucedido realmente en tu vida. Así que mi diagnóstico sí es para ti síndrome de Estocolmo con estrés postraumático complejo y además te agregaría posibles trastornos disociativos que te explicaré más adelante. ¿Y qué es el síndrome de Estocolmo? Te explico.
Es un estado psicológico en el que tú, como víctima, desarrollaste una conexión emocional, incluso amorosa, con tu hermano, que a la vez espero que entiendas que también es un abusador. ¿Y qué pasa con este síndrome? Tú como víctima te sentiste dependiente de tu hermano abusador, tanto en tu supervivencia emocional como en la física, como tú mismo me lo escribiste. En este caso, fuiste aislada, manipulada y condicionada a creer que lo que vivías con tu hermano era amor, cuando en realidad se trata de una relación de abuso, control y dependencia. Y como te lo dije antes, además del síndrome de Estocolmo, tu caso podría ser incluido con un diagnóstico de estrés postraumático complejo. Esto es debido al abuso prolongado que sufriste. Y veo también posibles trastornos disociativos, ya que parece haber un desprendimiento de la realidad y una negación de la naturaleza de tu sufrimiento. Todo esto que viviste va acompañado de una distorsión del sentido de lo que es el amor y la intimidad. En mis consejos con un enfoque humanista para ti, vuelvo y te lo repito, donde el centro es la dignidad y la capacidad tuya para crecer y autodeterminarte, el proceso terapéutico que deberías seguir es, primero, enfocarte en construir tu autonomía, y uno de los primeros objetivos es ayudarte a recuperar tu sentido de independencia y autonomía que nunca has tenido. Tú has estado atrapada en una relación que te ha hecho depender emocionalmente de tu hermano. Por lo que el primer paso es que reconozcas tus propios deseos, límites y necesidades. Esto lo harías mejor a través de un psicólogo con sesiones centradas en tu identidad fuera del contexto de tu relación abusiva, ya que es mejor un profesional calificado y cualificado para esto. Sola es algo complejo. Yo estructuraría tu intervención de la siguiente forma. Así. Primero, establecer seguridad y confianza en ti como un objetivo inicial y llevarte a crear un entorno seguro sin prejuicios, en el que tú te sientas apoyada y no culpada por tus sentimientos o por tus acciones. ¿Por qué es importante esto? Porque has estado aislada y controlada durante años. Y es probable que hayas desarrollado desconfianza hacia los extraños. Y creo que debes empezar por normalizar tus emociones sin cuestionar inmediatamente tu sistema de creencias. Participar en una escucha activa, validando tus experiencias mientras introduces en ti suavemente el concepto de lo que viviste que no fue saludable. Sería importante que escribieras a diario lo que te sucede y todo lo que has vivido a modo de desahogo, que es lo que llamamos los psicólogos una narrativa terapéutica o una terapia narrativa, para ayudarte a reconstruir tus pensamientos que pueden ser irracionales y a su vez empezarás a explotar tus fortalezas y tus valores. También me gustaría que te concentres en desarrollar la autocompasión, reconociendo que tu apego a tu abusador para ti fue una estrategia de supervivencia en lugar de una vida sana. Y que poco a poco te reintegres a la sociedad, claramente estableciendo límites que tú irás descubriendo para que el entorno no te juzgue. Y sería también importante hasta un cambio de barrio o ciudad, si se puede, pues para no caer en la sociedad señaladora. Y a su vez empezar con pequeñas dosis sociales, como estudiar, buscar un hobby o algo que tuvieses soñado o quisieras hacer de tu vida. A eso lo llamo empezar a desarrollar las habilidades sociales. También debes aprender a abordar las preocupaciones que tienes como madre, ya que la pérdida de tu hijo puede desencadenar emociones intensas. Haz una exploración de tu duelo y la sanación de la pérdida de tu hijo, también de tu hermano, esposo. Pero al mismo tiempo reafirmarte en tu papel como madre o mamá, capaz y amorosa, ya que tienes otro hijo que te necesita, aunque sé que es difícil por todas las pérdidas que estás viviendo. Al igual que la traición sufrida por tu abusador, que es en realidad una relación tóxica la que viviste, muy tóxica. Y sé que también estás viviendo muchas etapas de confusión. Pero paso a paso en todos estos duelos, sé que lo lograrás. Sería bueno como una planificación de tu recuperación, que será algo bueno a largo plazo, que pudieras ir a una terapia de grupo o un apoyo entre pares de personas que hayan vivido lo que tú estás viviendo. Es muy importante que todo lo que vas a trabajar en ti establezcas metas futuras y claras. En estos grupos de los que te hablo, te ayudarán con la prevención de recaídas que podrían presentarse para que tengas las herramientas que necesitas para manejarlas. Y en conclusión, tu intervención se centraría ¿en qué? En ayudarte a sanar tanto traumas profundos y al mismo tiempo en recuperar el sentido de ti misma y trabajar en tu independencia. Sé que todo este proceso es gradual, pero se logra, lo sé. Y mi objetivo, dándote estos pasos, es que llegues a una vida en la que puedas comprender el abuso que sufriste,
y que proceses tus dolores y tus pérdidas y desarrolles relaciones saludables y significativas. Eso sería todo. Recuerda que cuento historias reales de casos clínicos e historias de vida y les hago la evaluación gratis. Envíame la tuya en el email que encuentras en el perfil, en el sobrecito rojo, y la contaré desde mi punto de vista de psicólogo, además de darte la evaluación. Gracias por seguirme. Y escucha esto de nuevo.